Para los que se están conectando, indicarles que estamos transmitiendo en vivo a través del fanpage del Círculo de Arbitraje con el Estado. Así que los invitamos también a seguirnos por las redes. Bueno, ya estamos transmitiendo. Y bueno, a ver, voy a activar mi cámara. A ver. Ahí estamos, ¿sí? Perfecto. Ya, creo que ya estamos. A ver. Ya, perfecto. Son las 7:02. Doctor Roger, indíquenos si hay algún plazo de ampliación o creo, bueno, vamos 15, se están conectando los amigos, así que creo que si esperamos unos 3 minutos más, no sé si les parece, y iniciamos. De acuerdo. ¿Sí? A ver, bueno, aquí en Zoom también se están conectando los amigos. Bueno, creo que la dinámica para los que nos están viendo es un conversatorio sobre temas de arbitraje en contratación pública frente al estado de emergencia. La idea, y esto lo hemos conversado, para que sea más fluido, va a haber un espacio de cada expositor de 10 minutos, ¿no? Van a abordar la parte introductoria de la ponencia. Posteriormente se va a abordar una réplica para concluir en 5 minutos y luego entramos a las preguntas. Los invito a que realicen sus preguntas por el chat de Zoom o por las redes sociales del Facebook que cae, así que siéntanse en libertad para comentar. La idea no es un monólogo, sino que participen todos los que nos están viendo en señal abierta a nivel nacional y los que se van conectando con todos miembros del evento. Bueno, creo que ya iniciamos. Falta un par de minutos y déjenme listar. Había listado algunas diapositivas. Vamos a ver. Creo que sí. Ahí está. Sí, la pueden ver las diapositivas que he proyectado. Sí. Roger, si me confirmas. Sí, Sí, ok. se puede ver. Ok, gracias. Creo que las voy a agrandar. Ahí estamos. Lo bueno de esta cuarentena creo que de alguna manera nos va a permitir actualizarnos en temas tecnológicos y estas plataformas que nos ayudan a todos de alguna manera a conectarnos. Bien, se están conectando todos los amigos. Buenas noches. Y bien, voy a dar inicio al primer conversatorio sobre arbitraje en contratación pública. Agradecer a Roger Vidal por la invitación, por organizar este primer evento. En principio voy a presentar brevemente a los expositores que nos acompañan el día de hoy. La doctora Ana Cristina, árbitro de mucha trayectoria, también ha trabajado en el OCE anteriormente y hoy nos acompaña y es grato tener y compartir las experiencias sobre arbitraje. Nos acompaña Enrique Ames también, quien es árbitro experimentado en temas de contratación pública
y el Roger Vidal, pues me faltaría tiempo para presentarlo. Es un gran amigo, colega y un gran civilista contemporáneo que también está en el fuero arbitral como litigante, como árbitro. Bien amigos, a todos los que se van conectando, buenas noches. Los saludamos a nombre de CAE, del Instituto Peruano de Derecho Civil, y les damos la bienvenida a este primer evento virtual, que no será el primero, pero nos llena de expectativa que nos acompañen y a través de esta transmisión puedan realizar sus preguntas. Me han pedido, y creo que la primera impresión es la lectura sobre este estado de emergencia que todos los estamos viviendo, el tema de la cuarentena, los decretos de urgencia, los decretos supremos que se vienen dando, y cómo es la respuesta del arbitraje frente a esta cuarentena y este estado de emergencia. ¿Qué es lo que nos prepara en temas de los procesos, en temas de los arbitrajes? Y yo principalmente voy a hablar sobre el análisis de estos 20 años de experiencia que ha tenido el arbitraje en materia de contrataciones del Estado. ¿Por qué elegí este tema? Porque me parece importante resaltar el trabajo que durante años se ha venido desarrollando en nuestro país. Y si bien tenemos experiencia en el arbitraje comercial y el arbitraje internacional, en estos 20 años hubo un auge sobre el arbitraje en materia de contrataciones del Estado. No 22.5, sino también en el marco de los arbitrajes de inversión. Sin duda, en las estadísticas que tenemos, se arbitran más en nuestro país, y eso lo voy a comentar más adelante. También no puedo dejar pasar el tema de los que recientemente ha golpeado de alguna manera el arbitraje, pero sobre esa crisis hay una oportunidad y creo que el arbitraje de manera conjunta respondió. Hay un decreto de urgencia, el 20-2020, que ha dado parámetros sobre la transparencia, la publicidad y el RENACE, ¿no? Que también va a dar algunas directivas sobre cómo va a regular a los centros de arbitraje a nivel nacional y cómo va a regular también la incorporación de los árbitros, ¿no? Recordarán ustedes que el Registro Nacional de Árbitros, la RNA, actualmente lo administra, pero ahora vamos a tener también el RENACE, que lo va a estar pues adscrito al Ministerio de Justicia. Bien, a todos, buenas noches, los que se conectan y nos siguen mediante la transmisión del Facebook y de esta plataforma Zoom. Vamos a iniciar con la ponencia, que la voy a desarrollar en principio quien habla, y vamos, porque el tiempo apremia y aquí las estrellas son mis colegas y que quiero escucharlos y seguir aprendiendo de ellos. ¿Cuál es el mecanismo de solución de controversias que prefieren los proveedores inversionistas? ¿Por qué planteo esta pregunta? Porque en arbitrajes en contratación pública no hablamos de contratistas privados o partes que son estrictamente privados, sino una de ellas es el Estado, y también de la otra parte tenemos los proveedores. Y cuando hablamos de arbitraje en contratación pública, ya lo he referido, hablamos de arbitrajes de inversión y arbitrajes que se desarrollan en el marco de la Ley 30.22.5, su reglamento. Entonces, cuando un proveedor, quien contrata con el Estado en bienes o en obras o en servicios, tiene un conflicto, lo primero que le preguntan al abogado o al procurador es: si tengo una controversia con el Estado,
si en el desarrollo de la ejecución de este contrato, ¿cuál es el mecanismo de solución de controversia? ¿El Poder Judicial o el arbitraje? Y si nos hacemos una pregunta como pensando y poniéndonos el gorrito de proveedores o de empresarios, conociendo el contexto y la realidad del Poder Judicial, ¿recomendaríamos a nuestros clientes, o si somos proveedores que contratan con el Estado, nos animaríamos a solucionar nuestras controversias en el Poder Judicial? Quien tiene carga procesal que ya todos conocemos, quien tiene también temas de corrupción tal vez más escandalosos en estos últimos años, recordarán los casos de los hermanitos, y aparte de eso, la falta de especialidad que hay en los jueces, ¿no? ¿Qué jueces pueden ver temas de contratación pública? ¿Qué jueces podrían estar al día de hoy en temas de arbitraje administrativo? ¿O es que acaso queremos que estos se resuelvan en vía contenciosa administrativa? Entonces, yo estoy seguro que por varios beneficios que el arbitraje ofrece, proveedores a lo largo de estos 20 años de aplicación y vigencia de la ley de contrataciones con el Estado, se han familiarizado mucho con el arbitraje como mecanismo de solución de controversias. Las estadísticas hablan y efectivamente, algunos de nuestros amigos se preguntarán, pero también el arbitraje, pues, no es el paraíso, ¿no? También tiene temas de crisis, temas, pues, que de alguna manera han hecho que todos, de alguna forma, nos planteemos qué soluciones le podemos dar en temas de corrupción. Pero considero que los proveedores y los inversionistas que actualmente vienen contratando con el Estado o mediante una APP, una asociación público-privada, apuestan como mecanismo de solución de controversias el arbitraje. Y quieren que sus inversiones tengan ese mecanismo eficiente, rápido, para que puedan tener un laudo a menor tiempo y ejecutar alguna obligación que tengan a favor y sea reconocida por un tribunal arbitral. ¿Qué tipo de arbitraje se ve más en el Perú? Y esto lo comentaba pues antes de iniciar la exposición. Uno de los arbitrajes, y esto es por estadística, ¿no? Que lo pueden corroborar en la plataforma del OCE, en estos 20 años de aplicación de la ley de contratación con el Estado, el arbitraje que más se da en el Perú son los que se realizan en el marco de la ley 30.22.5 y su reglamento. Luego seguirá el arbitraje comercial, que lleva casi más de un 30% en la totalidad de arbitrajes que se ven en nuestro país. En los arbitrajes internacionales y los arbitrajes de inversión que tranquilamente se pueden contar con los dedos. Pero lo que más se arbitra y tiene cerca, y diría yo en los últimos años, más del 70% de casos, es los arbitrajes en el marco de la ley 30.22.5. Entonces, sobre esto es lo que vamos a enfocarnos, a hablar sobre el arbitraje en contratación del Estado y el arbitraje de inversión. Bien. Y si hacemos un poco de historia, los amigos que se preguntan cómo inició esta onda de que el Estado, manifestando su voluntad de irse a un arbitraje a través de la ley, crea esta ley de contrataciones y apuesta como mecanismo de solución de controversias mediante la ley 26.850, que fue publicado en el año de 1997, es decir, estamos hablando de más de 20 años de vigencia de una ley de contrataciones que apostó en su artículo 53 que toda controversia en la ejecución del contrato se iba a hacer de manera facultativa mediante una conciliación o mediante un arbitraje. Son 20 años
de experiencia y de trayectoria que de alguna manera hay aciertos, hay desaciertos y hay cosas que efectivamente se tienen que reforzar. Pero esta experiencia, pues, nace en el gobierno de Alberto Fujimori, quien también modificó una constitución política que apuesta también por un sistema económico de inversión y de alguna manera la apertura ante una crisis que seguramente lo recordarán. Creo que no voy a hacer un poco de historia en ese sentido, pero lo interesante de esto es que en 20 años ya tenemos una historia de éxito, creo yo, sobre temas de arbitraje en contratación del Estado. La historia del OCE, pues, parte como un organismo técnico de enfocar y regularizar, supervisar sobre todo estos temas de arbitraje y las contrataciones del Estado. Empezó con el Consucode, quienes recordarán ya hace ya algunos años atrás, Consucode pues era efectivamente el organismo técnico que supervisaba las contrataciones y adquisiciones del Estado y también los arbitrajes. Hoy en día tenemos pues el OCE, quien a través de la Dirección de Arbitraje canaliza, a través de sus directivas también, viene regulando y controlando el arbitraje que si ponemos en dos categorías el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc, lo que más se ha desarrollado en estos 20 años es el arbitraje ad hoc en materias de la ley 3022.5. Y si alguno se preguntará, ¿y por qué no fueron arbitrajes institucionales? La gran mayoría. Pues en las proformas de los contratos que se publicaban en las bases estandarizadas eran cláusulas y proformas generales que uno tenía que recurrir para interpretar esos convenios arbitrales a la ley de contrataciones, que te decía, si las partes no se han puesto de acuerdo en señalar una institución arbitral, ese arbitraje va a ser ad hoc. Y si es ad hoc, va a seguir las directivas estipuladas por el OCE para la designación del árbitro, también para la instalación del arbitraje. Bueno, vamos a correr un poco con la historia. Luego, bueno, se publica la ley que ya hemos comentado y el arbitraje en contratación pública nace pues a partir de la publicación de la ley 26.850 que se publica formalmente en el Diario Oficial del Peruano en 1998. Estableció la cláusula obligatoria en los contratos de adquisiciones y contrataciones y fijó como mecanismo de solución de controversias la conciliación y el arbitraje. La novedad, cuando ya se modifica la ley y se promulga la ley 3022.5 aún vigente, se crea y se incorpora mediante también el decreto legislativo el 1444 como mecanismo de solución de controversias la Junta de Resolución de Disputas. Es decir, antes teníamos solamente la conciliación y el arbitraje. Hoy en día tenemos la conciliación, el arbitraje y la Junta de Resolución de Disputas. Bien, entonces hay quienes dicen pues que el arbitraje en materia de contratación del Estado es obligatorio. Yo y algunos pocos amigos que seguramente los van a leer, y la doctrina ya se escribe mucho esto en Europa, también se está escribiendo en Brasil, que los arbitrajes del Estado no son obligatorios. Y esto se debe a que esta doctrina y esta corriente, como ustedes sabrán, el arbitraje es voluntad de las partes. Y en un arbitraje donde participa el Estado, la voluntad del Estado se manifiesta en la ley de contrataciones. Mientras que la voluntad de un contratista se manifiesta cuando éste presenta su oferta. ¿Y por qué digo esto? En un proceso de selección hay la etapa después de la presentación de una oferta. En esa presentación de una oferta, el proveedor, bueno, el postor
presenta una declaración jurada donde declara expresamente que conoce las reglas de la ley de contratación con el Estado. Es decir, acepta como mecanismo de solución de controversias el arbitraje. Entonces creo que no solo se debe plasmar, creo, desde mi punto de vista, que el arbitraje en materia de contratación del Estado es obligatorio. Yo sé que hay personas, tal vez creo que el doctor Roger no coincida conmigo, pero creo que debemos un poco evolucionar este tema de que si hablamos del arbitraje, el arbitraje nos tiene que significar la voluntad de las partes. Y la voluntad del Estado, pues, se manifiesta ante la ley. Y la de un contratista cuando decide contratar con el Estado y se somete a esas reglas. Pero bueno, yo sé que hay mucha controversia ahí en esa posición. Pero en temas de estadística, ¿cómo ha ido la historia contándonos un poco sobre la aplicación de la ley de contratación con el Estado y el arbitraje? Tuvimos un primer reporte o un primer informe de la Contraloría General de la República, que nos decía el 2015 una lectura muy crítica y muy aguda sobre el arbitraje en contratación del Estado. Nos decía que efectivamente pues el Estado perdía arbitrajes, ¿no? Que digamos había un dato de 122 millones de pérdidas donde el Estado tenía que indemnizar daños y perjuicios. Y esa primera lectura nos llamaba un poco la atención de preguntarnos por qué pierde el Estado arbitrajes, o más interesante sería la pregunta, ¿por qué el Estado peruano termina en un arbitraje? Y hoy en día las reflexiones son que no solamente el Estado tiene aspectos críticos en su defensa, que creo que hay al día de hoy procuradurías que son muy especializadas, que ya tienen procuradores pues que defienden bien y que ganan casos, ¿no? Pero poco se ha hablado de la mala gestión de los contratos en su ejecución. También poco se ha hablado de que en una de las recomendaciones de la Contraloría, el 2015, era de que la Contraloría recomendaba que capaciten a sus funcionarios en materia de contratación con el Estado, porque los funcionarios pensaban que aplicar temas de contratación pública era aplicar código civil. Estamos hablando de hace 20 años. Hoy en día pues se cuentan con especialistas, con áreas usuarias que tienen expertos en contratación pública, en arbitraje. Entonces, este informe de la Contraloría reflejaba resultados poco alentadores, pero que durante estos últimos 5 años se han ido analizando y se han dado respuestas positivas sobre cómo enfrentar y qué instituciones habría que reforzar en estos años para que el arbitraje siga siendo eficiente en cuanto a la resolución de controversias. Y algo que se discute hasta ahora, ¿no? Porque se discute, digo, porque hay mucha crítica en el arbitraje ad hoc versus el arbitraje institucional. Al día de hoy recordarán que hubo este decreto de urgencia, el 20-2020, que dice que efectivamente los arbitrajes ad hoc van a ser menores, van a ser ad hoc si la controversia no supere las 10 UITs, ¿no? Sin embargo, la ley de contrataciones y las modificaciones en los decretos legislativos te dice que será ad hoc mientras no supere los 5 millones de soles y será institucional si efectivamente supera estos 5 millones de soles, ¿no? Pero lo que sí me preocupa es que en los convenios arbitrales que se establecen en las bases estandarizadas, no se está preocupando por pactar bien esas proformas en las bases y en las proformas de los contratos. Estamos hablando inclusive en algunos casos de cláusulas patológicas que no están siendo observadas por los proveedores ni también son advertidas por el área usuaria. Es decir, son cláusulas generales que al final del día son arbitrajes ad hoc.
Y yo me pregunto, ¿y si son controversias que superan los 5 millones? ¿Cómo las partes en una ejecución del contrato ya firmado se van a poner de acuerdo para decir qué centro o qué institución arbitral va a llevar o va a administrar ese arbitraje? ¿No? Que va a ser más complicado ponerse de acuerdo en el camino. La recomendación sería, una vez tú suscribas ese contrato, tengas un convenio arbitral que te dé las reglas claras ante una posible controversia. Entonces el renacimiento del arbitraje ad hoc pues tuvo sus altos y bajos, ¿no? Recordarán que la ley de contrataciones en sus tantas modificaciones tiene la ley de contrataciones para los amigos que recién estén enfocándose y viendo temas de arbitraje en contratación del Estado. La ley de contrataciones ha tenido más, y corríjame si no me equivoco, ha tenido más de 8 modificaciones a lo largo de estos 20 años. 8 modificaciones. El año pasado ha tenido más de 2 o 3 modificaciones, en las cuales en temas de arbitrajes ad hoc hubo un decreto legislativo, no sé si es el 1341, que elimina el arbitraje ad hoc. Luego el 1444 incorpora nuevamente la regulación del arbitraje ad hoc. Luego este último decreto que se ha publicado recientemente, que es el decreto supremo 1377 del año pasado, dice que si es 5 millones para abajo es ad hoc y si supera los 5 millones es institucional en temas de ley de contrataciones del Estado. Y tenemos finalmente el decreto de urgencia, que cuando supera, si es 10 UITs, será ad hoc. Y yo les pregunto, ¿qué controversias donde participa el Estado son de 10 UITs? 10 UITs, pues, serán órdenes de servicio, pero no, pues, serán contratos de obra, contratos de servicios importantes que superan los 5 millones, ¿no? Entonces, es un tema que se va a tener que interpretar porque acuérdense que la ley de arbitraje se aplica de manera supletoria. Lo que estamos hablando es que hay una ley especial, que es la ley 3022.5, y es de carácter imperativo. Bien, entonces, ¿cómo mejoramos el arbitraje en contratación pública? Y creo que el decreto de urgencia, el 20-2020, ha tenido algunos aciertos, que es la publicidad, la transparencia en el arbitraje. Y esto ha sido una respuesta inmediata a los temas de arbitraje de corrupción, los temas de arbitraje Odebrecht, ¿no? Donde participó el Estado. Y aquí hago un paréntesis, ¿no? Para los amigos que dicen, los temas de arbitraje Odebrecht fueron en el marco de la ley 3022.5 o en el marco de la ley de contratación con el Estado, ¿no? Los arbitrajes, estos mediáticos, han tenido cabida en arbitrajes de inversión, en el marco de APPs, que las APPs son otro mundo de contrataciones. Entonces, y no fueron ad hoc, la mayoría de estos fueron institucionales. Entonces, el tema de corrupción creo que pasa no por los centros de arbitraje, no por una ley de contrataciones o no por una ley de arbitraje, sino creo que es el tribunal arbitral. Si tienes un mal tribunal arbitral que son corruptos, efectivamente tu laudo va a tener esas manchas de corrupción. Pero si vas a tener árbitros idóneos, éticos y experimentados, efectivamente el margen de corrupción es mínimo. Entonces creo que el tema de transparencia y las referencias de UNCITRAL sobre un reglamento de transparencia han ido teniendo cabida y buena acogida en estos últimos 5 años. Entonces, la oportunidad ante esos temas de corrupción es la transparencia. Se tiene que trabajar más en la transparencia, en la publicidad de información de los árbitros. ¿Quieres conocer? Y yo siempre diré, ¿quieres conocer a un árbitro? Lee su laudo. Es la mejor forma de conocer a un árbitro, a un tribunal arbitral. ¿Y dónde encontramos los laudos?
los únicos que al día de hoy, o al menos en estos 20 años, han ido publicando los laudos arbitrales es el OCE. Esa era la única fuente que un abogado, un procurador, un árbitro tenía como fuente de consulta para descargar los laudos. Hoy en día esa buena práctica está siendo recogida por centros de arbitraje privado, que es algo saludable para la institución arbitral. Algo que creo que debe hacer RENACE, el Ministerio de Justicia, y también ya lo están aplicando algunos centros de arbitraje, es el récord arbitral. ¿Qué es el récord arbitral? En un solo clic uno podría poner Roger Vidal, Ana Cristina, Enrique Ames, y te tiene que figurar la foto del árbitro, el perfil profesional del árbitro, los laudos que ha expedido, si ha tenido o no recusaciones, por qué partes es frecuentemente designado, ¿no? Entonces creo que esa información va a ser valiosa para que un proveedor o un contratista o un estudio de abogados o un procurador tenga mayores elementos objetivos para designar a un árbitro. Porque de lo contrario, pues, al día de hoy los criterios son netamente subjetivos. Entonces, las reflexiones las voy a dar al final, me las guardo creo para la réplica y creo que ya estoy con tarjeta roja, así que pido las disculpas del caso si me he excedido, pero doy y le cedo la palabra al doctor Roger, quien va a continuar con la exposición. Gracias. Buenas noches, Jorge, Luis, Ana Cristina. Voy a tratar de ser bastante corto con algunas ideas muy puntuales. A ver, un segundo, voy a tratar de poner mi pantalla para... A ver. ¿Me podría dar la opción para compartir pantalla, por favor? A ver, dame un minuto. Sí. A ver. Ya, creo que ahí estamos. ¿Ahí estamos bien? Sí. ¿Sí? Okay. A ver. Ok. Permíteme. Bien, voy a comenzar con dos ideas básicas. Jorge, en la última parte de su exposición nos comentaba de la función arbitral y solo a manera de recuento. Bien, ¿qué nos dice la ley de arbitraje para el ejercicio de la función arbitral? En principio, que toda persona natural con capacidad de goce y de ejercicio que se encuentre en sus facultades amplias, ¿no? Desde discernimiento y todo lo pertinente que dice el Código Civil, puede ser designado como árbitro. Recordemos que para la función arbitral en arbitrajes comerciales, la ley de arbitraje no te pone requisitos, lo cual no sucede con la ley de contrataciones, que te dice que para que puedas ejercer la función arbitral en materia de contratación pública, debes de contar con las especialidades de derecho administrativo, arbitraje y contrataciones estatales, y que tu función pueda ser observada por el Código de Ética del OCE, ¿correcto? Pero vamos a analizar algunos principios de la función arbitral. La primera es que es una función personalísima. El designado como árbitro, sea árbitro de parte, árbitro único, el que haga de presidente del tribunal, no puede delegar esta función de arbitrar a otra persona, al asistente, a otro abogado, a su coárbitro. Él tiene que participar de las audiencias, tiene que estar presente. Impone una característica personalísima desde que acepta el encargo firmando una carta de aceptación, amplía su deber de revelación, firma el laudo y los recursos post-laudo, ¿no? Él no puede delegar a otra persona natural o jurídica esta función de arbitrar. En conclusión, es personalísima. También es importante tener en cuenta que hay dos principios rectores de toda función arbitral, que viene a ser la imparcialidad y la independencia, ¿no? La independencia va a implicar que el árbitro no tenga ningún tipo de subordinación
ya sea con las partes, con el tribunal, un tipo de subordinación por vínculos comerciales, contractuales, no tengan ningún tipo de interés respecto al proceso y al resultado del proceso arbitral. Y la imparcialidad va a implicar que los árbitros puedan dotar a las partes de mismos plazos, herramientas procesales de defensa y que actúen con un principio de equidad para ambas partes, ¿no? En cualquier momento, las partes podrían entender que el tribunal o los árbitros están incurriendo en la pérdida del principio de imparcialidad e independencia, y eso va a dar nacimiento a analizar, ya sea desde el punto de vista de la defensa, una posibilidad de una causal de recusación. Analizado esto, ya las partes dependerán pues si deciden recusar o no. Hay muchos supuestos. Otro tema importante es que el ejercicio competence del árbitro del tribunal es temporal, ¿no? Esta función va a empezar desde que yo acepte el encargo hasta que emita el laudo. Una vez emitió el laudo, este competence del árbitro va a quedar sin efecto, por lo tanto es una jurisdicción arbitral, pasajera, momentánea, y mis deberes como árbitro frente a las partes o al centro de arbitraje van a ser temporales. También es importante considerar que esta función arbitral no está vinculada bajo ningún criterio a una relación de trabajo o una relación de un contrato de locación, pero sin embargo, producto de la actividad de arbitrar, el profesional, el árbitro o los árbitros van a recibir una retribución económica que puede ser fijado por la tabla de honorarios de un centro de arbitraje o si fuera un ad hoc en contratación pública, tenemos una calculadora y una tabla referencial que lo establece el OCE, ¿no? Que sí es de cumplimiento obligatorio. Entonces, en esta primera idea es importante tener en cuenta que el árbitro como juez privado tiene que ejercer esta conducta de buena fe, de lealtad a las partes, ¿no? Y acá voy a hacer algunos análisis respecto a cuál sería el recurso que las partes podrían interponer cuando consideran que los árbitros pierden la condición de imparcialidad e independencia. Tenemos dos instrumentos. Primero, la recusación. La ley de contrataciones del Estado y el reglamento que establece ciertas pautas. Y el mecanismo de recusación lo que busca es el apartamiento del árbitro, y esta recusación también, eso ya a manera de un análisis, debería de ser interpuesta de buena fe cuando las partes tengan medios probatorios contundentes o por lo menos elaboren una pauta que tenga una base sólida, ¿no? Y no hasta ingresar pues a dudas simples, ahí se habla mucho de la duda razonable. En realidad, en doctrina hay muchos temas, desde las reglas de IVA, las reglas de Praga, pero es importante que la parte ejerza su derecho, pero que tenga ciertos medios probatorios fuertes, ¿no? Para que valgan verdades, pues el ente que va a resolver la recusación, por lo menos tenga un caso de recusación bastante fuerte y que no sea una recusación simplemente por no tener en cuenta que los criterios que emitió el tribunal en una resolución en orden procesal van en contra de sus derechos, ¿no? Y en segundo tema, recordemos que el Código de Ética del OCE es vinculante, ¿no? El Código de Ética del OCE de manera más amplia te establece los principios de la función arbitral. Te habla de transparencia, de buena fe, imparcialidad, independencia, te regula una cantidad de principios que no se encuentran en la ley de arbitraje, que no se encuentran en la ley de contrataciones, ni tampoco en el reglamento. Entonces, todo árbitro, al momento que acepta el encargo, se compromete a respetar el Código de Ética del OCE. Entonces, si la parte considera que el árbitro infringió el Código de Ética del OCE, puede someter a un árbitro a un procedimiento administrativo sancionador, y si el Tribunal de Contrataciones, o en este caso el OCE, encuentra responsabilidad, el árbitro puede ser sancionado desde una amonestación, suspensión temporal, o puede ser apartado de cualquier tipo de función arbitral permanente. O sea, en buena cuenta, el resultado sería que el árbitro va a quedar alejado del mercado arbitral. Entonces, este segundo procedimiento es el más complicado y el que debe tener en cuenta ya sean los árbitros o las partes. Y como segundo tema, y con esto cierro, voy a ser también bastante breve,
Bien, ¿cuál es el panorama actual? Desde la fecha que, por imposición de una norma, el Estado estableció mediante un decreto de urgencia la excepción al estado de emergencia producto del COVID-19, el efecto dominó ha sido que casi todos los centros de arbitraje, me parece que a excepción de Anchan Perú, han suspendido los plazos y en las últimas semanas, conforme se ha ido modificando esta política, hay centros de arbitraje que han levantado la suspensión, están dejando la posibilidad que las partes y el tribunal se pongan de acuerdo y por último que el tribunal con un buen criterio logre que las partes de manera voluntaria puedan levantar la suspensión. Esto lo voy a dejar para la parte final, pero sin embargo quiero volver a algunas reflexiones. Estamos bajo la pauta que las próximas audiencias arbitrales deberían de ser de manera virtual, sea usando Skype, Zoom u otras plataformas. Entonces la gran pregunta es si en estas audiencias vamos a poder desplegar las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, sea con testigos o sea con peritos. Entonces, los que tienen bastante experiencia en la oralidad de los arbitrajes, quizás opten de que no es lo mejor, dado de que en las audiencias, pues, el comportamiento, el tema psicológico, las pautas, las técnicas han sido creadas para que uno pueda persuadir de manera directa, en vivo. Entonces, de alguna forma, dependerá del tipo de caso y el tipo de testigo y el tipo de perito que uno va a interrogar para que considere si esas audiencias van a ser productivas o no van a ser productivas. Por otro lado, el tema de las inspecciones oculares, sea en arbitrajes comerciales, en contrataciones del Estado, puede hacer que una de las partes haya pedido un medio probatorio para ir al campamento de una empresa de hidrocarburos que se encuentra en una zona de selva, o de pronto en el campamento donde se encuentra la ejecución de una obra pública y que se requiere la presencia in situ del tribunal. Entonces, en estos tiempos, poder viajar, recordemos que la mayoría, bueno, casi todas las empresas aéreas no están operando, entonces, y por las restricciones que está dando el Estado, si tuviéramos la mayoría del tribunal que sobrepasa los 60 años por temas de salubridad y de índole público, quizás la mayoría del tribunal esté imposibilitado. Sin embargo, dejamos esta duda para la parte final y dos puntos para reflexionar, ¿no? El hecho de que se acepte o no la suspensión del arbitraje o que una de las partes con justa razón puede hacer que una procuraduría se encuentre muy distante del área usuaria o de pronto que ya te encuentras para laudar, pasó toda la etapa probatoria y creo que si estuvieron frente a un posible laudo, las partes deberían de aplicar la buena fe y permitir el levantamiento de la suspensión y finalmente que se emite el laudo. Entonces, la gran pregunta es cuál será el criterio que tengan las partes, porque no me queda duda que hay tres posibilidades. Las partes aceptan que se levante la suspensión, sería un buen criterio, quizás en algunos arbitrajes pueda suceder, sobre todo en los comerciales, que las partes puedan tener cierto dominio del tema, dependiendo del avance del estadio del proceso, ¿no? Segundo, las partes se pueden oponer, que también es válido, ¿no? Recordemos que si te encuentras en etapa probatoria y que tú pues, puedas contratar un perito para que te puedas reunir con él, darle toda la información, puede ser muy complicado, ¿no? Y tercero, ¿cuál será el criterio que tengan los tribunales, ¿no? Recordemos que en el Perú se tiene diferentes modalidades de arbitraje, comerciales, expropiaciones, en contrataciones estatales, en APPs, en concesiones, y dependiendo si estamos frente a una institución arbitral, un arbitraje ad hoc en realidad, el reto que se nos impone son demasiados, y ya dependerá mucho del criterio que tengan las partes, y sobre todo, y eso dejo un poco para la parte final, respetando el debido proceso. Gracias, Jorge. Creo que vamos a dar pase en esta oportunidad a Ana Cristina. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. ¿Me permitirían compartir? Mientras me habilitan para compartir pantalla, no quisiera dejar de agradecer en principio al Círculo de Arbitraje con el Estado y por supuesto a Roger, el Instituto Peruano de Derecho, por la invitación.
Encantada de poder compartir hoy día con ustedes. Ana Cristina, ¿puedes ¿No se compartir? logra visualizar? No podemos visualizar tus diapositivas, ¿no? A ver, mientras arreglo el problema técnico, que seguramente presentamos todos con estos cambios, quiero empezar señalando, yo voy a encargarme de desarrollar dos aspectos fundamentales, que va de la mano con lo que ustedes han venido comentando, de la situación que presentan muchos de los actores que forman parte del arbitraje. ¿Qué duda cabe que los centros de arbitraje en las últimas semanas han sido protagonistas por los diversos comunicados que se están emitiendo? Más podemos contar los 3 o 4 que se vienen presentando. Pero, ¿qué función desempeñan los centros y por qué es importante el pronunciamiento de cada uno de ellos? ¿Y qué retos deben afrontar estos frente al estado de emergencia? Quiero partir de 3 premisas importantes. Ya lo has mencionado tú y también Roger. El arbitraje nace de un acuerdo de las partes. ¿Y qué duda cabe que ese acuerdo está contenido en una cláusula arbitral? Entonces entendamos que el actor principal nunca dejará de ser las partes. Ahora, el tribunal viene a ser el director del proceso, pero él conduce el proceso en virtud a las garantías que deben aplicarse para cumplirse tanto el debido proceso como resguardar la igualdad de las partes en el proceso. Tenemos entonces al tribunal como un segundo actor. ¿Qué más podemos plantear como una tercera premisa? Las partes pueden someter su arbitraje a una institución arbitral, y ello así en virtud de la voluntad de las partes o porque la norma obliga a que sea de esta forma. Y la primera pregunta que debemos enfrentar frente a estas 3 premisas ¿es conveniente o se debe levantar la suspensión de plazos arbitrales a nivel nacional? Todos sabemos que el arbitraje tiene ciertas características y virtudes que le permitirían mutar por la flexibilidad que tiene y modificar reglas en el proceso o durante el proceso para hacerlo viable. La especialidad, que duda cabe, la alta capacidad técnica de quienes resuelven el arbitraje también es muy importante y se valora en estos momentos. No debemos dejar de lado la confiabilidad. El arbitraje nos ofrece a través de los reglamentos, sean las reglas que ellos mismos impongan o a través de las reglas que están contenidas en los reglamentos de instituciones arbitrales, garantías de que estas reglas se van a respetar y van a ser justas. Y finalmente, un arbitraje tiene que ser eficiente. Esto significa que este mecanismo debe permitir que las partes puedan lograr obtener un laudo de calidad, un laudo que sea justo y ejecutable, porque finalmente esta es la perfección sustantiva y el único objetivo que debe seguir, si no es el más importante, el arbitraje. Pero no debemos dejar de lado una característica que forma parte de este contexto, que es la celeridad. No cabe duda de que esta es una de las ventajas que ofrece el arbitraje, pero me quiero ceñir a una frase que leí en un libro de Francisco González de Cosío, cuando se refería a Gracián, y decía, si lo bueno es breve, es doblemente bueno. Entonces, es cierto, nosotros debemos seguir la finalidad del arbitraje, que sea eficiente, pero no necesariamente tiene que sacrificarse la celeridad para no poder tener un laudo que sea ejecutable, que finalmente es la finalidad misma del arbitraje. Siendo así, ¿cuáles son las funciones que desempeña un centro arbitral? En principio, podríamos decir que los centros de arbitraje a nivel nacional deben velar porque se garantice la voluntad de las partes. Es decir, tengo que garantizar que las reglas que están contenidas en mi cláusula arbitral y que me someten a un centro se respeten, porque bajo estas reglas se va a conducir mi proceso durante el tiempo que éste dure.
La segunda función acarrea la administración y organización del proceso, porque tengo que garantizar bien que exista doble instancia cuando se requiera, por ejemplo, por lo que mencionaba Roger, el tema de las recusaciones. Tengo que tener un consejo directivo, una secretaría general y los secretarios arbitrales que se encarguen del día a día de la administración del proceso. También tengo que administrar una nómina de árbitros, y esa nómina tiene que garantizarle a las partes que van a elegir dentro de la nómina quién va a poder resolver sus controversias, que ésta guarde criterios de probidad, que se respete la integridad de quienes forman parte de la nómina, y por supuesto, que la institución arbitral garantice la meritocracia para la designación residual en caso se diera la oportunidad. También debe velar por las actuaciones arbitrales. Y aquí encontramos justamente el momento en el que nos encontramos. Tenemos que velar a las instituciones arbitrales por la continuidad de los procesos, pero sin perder de vista el debido proceso y que se garantice la igualdad de las partes para que éstas puedan ejercer una debida defensa. Finalmente, y no menos importante, tenemos la obligación de actualizar y mejorar continuamente nuestros documentos de gestión y obviamente en virtud de las experiencias y el contexto que se viene presentando. Es mucho más valioso. Pero, ¿sabemos a la fecha quiénes son los centros que actualmente ejercen tan importante función? Hablábamos hace un momento de los cambios que se dieron con la reforma de la 30225, una norma muy importante, que si bien es cierto se emitió en el 2014, inició vigencia en el 2015, y esta norma tuvo un importante aporte para la transparencia que fue al principio muy rechazada. Voy a resaltar tres importantes cambios que se dieron con esta norma y que podemos definir actualmente fueron de vital importancia. El primero, implementó el Registro Nacional de Árbitros, lo mencionó Roger. El récord arbitral se fortaleció, lo ha mencionado Jorge. Finalmente, son ambos que están vigentes ahora. Los laudos para su eficacia deberían ser publicados en el SEACE, norma importante que también actualmente sigue vigente desde el 30225. También se señaló la acreditación de instituciones arbitrales. Lamentablemente, este cambio hasta la fecha no se ha implementado. Y ahora nos encontramos preguntándonos ¿quiénes son los centros de arbitraje a nivel nacional? Les aseguro que no son los 3 o 4 que han emitido comunicados solamente en Lima. A nivel nacional, más o menos, entre cámaras de comercio y centros de arbitraje que podríamos distinguir, hay más de 60. Solamente hemos conocido comunicados en Lima de 4 importantes instituciones, y a nivel nacional más o menos serán 10 comunicados más. ¿Y los demás centros? ¿Y por qué me llama la atención este punto importante? La Cámara de Comercio de Lima nos ha indicado que administra 800 procesos. La PUC debe administrar una cantidad similar. ANCHAN, si bien es cierto, también ha emitido comunicado, tiene una carga muy pequeña de procesos que justamente resuelven controversias del Estado. Está el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Abogados. ¿Saben cuántos procesos se adjudican anualmente? 172.000 procesos. 172.000 procesos se adjudican bajo el marco de la ley 30225. En el mundo, y en el caso del Perú, los comunicados que se han emitido no llegan ni siquiera al 10% de la cantidad de procesos que actualmente se vienen desarrollando y que presentan seguramente algún proceso de arbitraje para solucionar controversias. Les estoy hablando de los procesos que se han adjudicado en el 2017. Entiéndase en adelante. 2018, 2019, 2020. Sumemos, hagamos matemática pura y simplemente nos quedamos en que en verdad estamos de alguna forma hablando sobre un campo que no conocemos, estamos a ciegas. Y eso es porque no tenemos a la fecha acreditación de instituciones arbitrales. ¿Por qué les señalo esto? Porque no las conocemos, no sabemos quiénes son, tampoco sabemos cuáles son en realidad y la magnitud de los procesos que tienen a cargo actualmente bajo su administración. Y lo más importante de ello es que hemos pasado de que podría ser la administración de los arbitrajes con el Estado bajo la ley 30225 institucional o ad hoc. 2017 la regla fue institucional. Y adicionalmente, ya lo mencionó Jorge, acabamos de presentar recién, no terminamos de discutir los cambios a través del DU 2020, que se publicó el 23 de enero de este año, donde señalan funciones adicionales que debemos incorporar a esta gran carga que ya se presentaba para los centros.
Primero, ya no solamente los procesos del Estado bajo la Ley 3225 serán institucionales. Todo contrato público, entiéndase, lo mencionó Roger, expropiación, APPs, obras por impuestos, entre otro contrato público que se suscriba, va a ser institucional la administración del mecanismo de solución de controversias. Se ha abierto un mercado estatal para los centros de arbitraje y les han asignado nuevas obligaciones. La más importante, me parece a mí, es la transparencia de todas las actuaciones arbitrales, no únicamente del laudo. Estamos hablando de que ya nos llamaba a un escenario de transformarnos logísticamente para poder afrontar este nuevo reto, porque es un mercado que el Estado ha abierto para los centros en exclusividad sin conocer quiénes son, qué reglas tienen, qué herramientas presentan, qué seguridad, quién los respalda, en fin. Adicionalmente, señala que los procedimientos de recusación ante renuncia del árbitro igual deberán resolverse por las cámaras de comercio con un pronunciamiento motivado de fondo. Un alto grado de legalidad, que tampoco se ha analizado a cargo de quién, pero la norma está vigente a la fecha. También nos han indicado que va a haber un registro nacional de árbitros y de centros de arbitraje, registro declarativo. ¿Quién supervisa cómo funcionan? ¿Quién supervisa cómo se regulan internamente? Importante y a la luz de lo que está pasando, porque esa era una situación ya que nos exponía a una situación de oscuridad, pero con lo que ha pasado de la emergencia nacional declarada por el gobierno, tenemos que enfrentar un nuevo reto para poder saber mucho más de lo que se va a presentar en el camino. ¿Qué es lo que se está enfrentando actualmente? Tenemos los siguientes problemas. Primero, si hace poco, en un evento que se desarrolló en febrero de este año, que convocó a todos los centros de arbitraje nacionales e internacionales, nos dimos cuenta que la finalidad misma del proceso es concluir con un laudo de calidad, entiéndase ejecutable, ya sabíamos que a raíz del decreto de urgencia 20-2020 se presentaban nuevos desafíos. Y nos hemos encontrado en el camino de la transición de mejora para identificar que no tenemos información digitalizada, no tenemos herramientas ni plataformas tecnológicas. Tampoco sabemos la sostenibilidad e independencia económica de los centros. Los reglamentos actualmente de la mayoría de los centros a nivel nacional son reglamentos tradicionales. No tenían un enfoque virtual, que es el que se exige versus la actual medida de emergencia. Y finalmente estábamos trabajando en el concepto de lo que significa eficiencia y calidad. En ese sentido, cuando nos preguntamos qué pasos debemos seguir para incentivar la continuidad de los procesos y si esto es posible, he leído y he escuchado a muchos profesionales, compañeros nuestros, que señalan que no debe parar el arbitraje. Sin embargo, debe continuar si no tenemos los mecanismos y las herramientas que garanticen el cumplimiento de los principios básicos del proceso mismo, el debido proceso y la igualdad y oportunidad de defensa entre las partes. Y sobre ello, he preparado 6 pasos que creo que deberíamos seguir en general todos, y creo que ya lo vienen siguiendo los centros de Lima, que es lo importante de este análisis, porque ayer escuchaba a Rodrigo Freitas que señalaba que debemos ver el arbitraje como un proyecto. Yo creo que debemos verlo efectivamente como un proyecto, y cada paso que demos como subproyectos que nos permitan identificar cuáles son los riesgos que asumimos, pero definitivamente cuál es la oportunidad de mejora continua para los mismos. Una etapa inicial que tiene que ver con una etapa preparatoria, lo escuché y lo leí en un paper que escribió Sandro Espinosa. Tenemos que clasificar para conocer el estado de los procesos. La clasificación tiene que ir de la mano con no solamente conocer el estadio de los procesos, la parte inicial, entiéndase instrucción, probatoria, o la parte final, que es la parte de emisión del laudo, sino saber a qué marco legal están sujetos. Ya no solamente hablamos de contratación pública. Y los centros de arbitraje, su mayor carga administrativa, 95% son procesos contra el Estado, o iniciados por el Estado, dada la importancia por ello de hacer este análisis inicial. Y tener en cuenta que las soluciones no son transversales, porque cada arbitraje es único.
El segundo paso, luego que inicié mi etapa preparatoria y evalué el estado de mis procesos, va a ser un diagnóstico. Un diagnóstico que me permite identificar qué tengo digitalizado, porque no es lo mismo virtual que digitalizar, qué tengo digitalizado, y poder adecuar a mi procedimiento incorporado en mi reglamento los primeros cambios a los documentos de gestión que me permiten viabilizar ello. Muchos de ustedes me conocen porque he participado en la comisión del Centro de Arbitraje de la Libertad hasta marzo de este año, he formado parte del consejo, y lo bueno de ello era que, por ejemplo, teníamos información cierta de que los procesos se encontraban digitalizados hasta inclusive los que habían iniciado en el año 2019. Esto quiere decir que la información obra en la Secretaría General que administra estos procesos. Pero esa es una cámara. Entiendo que las cámaras de Lima también han trabajado en plataformas tecnológicas para poder proveer de esta información a las partes. Pero esto nos lleva a un paso adicional. No es suficiente con digitalizar. Nos tiene que permitir rediseñar. Significa, ya tengo mi proceso y tengo que cambiar de un ASIS, el estado actual, de la gestión de los mismos a un to be. ¿Qué quiero hacer con los procesos y la digitalización de la información? Significa que tengo que iniciar mi paso para virtualizar el proceso, que es otro estadio, y generar los lineamientos y las notas informativas, como el de la Cámara de Comercio de Lima que he publicado hace pocos días. El siguiente paso es, yo como centro no puedo imponer las reglas modificadas a las que se han sometido las partes en el convenio arbitral. Tengo que implementar mi decisión paulatinamente y progresivamente, trasladando primero la información digitalizada, entiéndase, no solamente documentos o recursos presentados, sino anexos. Y esa información trasladada digitalmente tiene que ayudar a las partes a tomar una decisión consciente de lo que quieren hacer con su proceso. Y ello es importante, porque el tribunal, por más decisión de querer gestionar el proceso con mayor probidad, agilidad y celeridad, no podrá imponerlo si las partes no aceptan que efectivamente se cambien las reglas del proceso, habiéndose sometido a reglas tradicionales inicialmente. La siguiente etapa, cuando encontremos aceptabilidad respecto de estos cambios, será el seguimiento y evaluación. El seguimiento tiene que ver directamente con que el centro de arbitraje tendrá que cambiar el enfoque de los servicios, ya no solamente administrador de los procesos, sino que se tendrá que convertir en un facilitador, un aliado estratégico. Yo te entrego tu expediente digitalizado, pero ¿y si tu parte en adelante no puedes continuar con la digitalización para poder incorporarte a un proceso virtualizado? Tengo que facilitarte o bien los mecanismos tecnológicos o las plataformas para que se puedan desarrollar este tipo de audiencias y el proceso integralmente en forma virtual. Me convierto en un facilitador. Lo que escuchábamos hace poco respecto de que todos vamos a evolucionar a un 4.0, los centros de arbitraje también están bajo ese mismo esquema. Y finalmente, el sexto paso es la mejora continua y la sostenibilidad. Le va a permitir todos estos planteamientos, que son paso por paso, poder identificar cuáles son mis indicadores de medición y ello poder permitirme una mejora continua. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a un paso que venía rezagado desde hace mucho tiempo atrás, desde el 2015. Vamos a fortalecer los portales de transparencia. Si todo está digitalizado, ya no existe mayor inconveniente para que los portales de transparencia se activen a nivel nacional. Finalmente, para terminar, todos hemos sabido que hace poco se ha emitido una norma, un comunicado de la Procuraduría General del Estado. Y es lógico. Lo que les he enfrentado, les he mostrado es una realidad a nivel nacional y la Procuraduría lo sabe. Y ha identificado claramente que para la continuidad o para reanudar los plazos en los procesos arbitrales, existen 4 problemas principales que han identificado y que han comunicado a los procuradores a nivel nacional. El primero, falta de condiciones materiales y tecnológicas. Es obvio. ¿Saben cuántas entidades hay en La Libertad? 131. Entre el gobierno central, gobierno regional y gobierno local. El 60% son municipalidades distritales y provinciales que no tienen procurador. ¿Quién va a impulsar el proceso en esos casos? Y la Procuraduría General del Estado perfectamente conoce la situación, por eso se ha visto obligado a emitir este comunicado.
El segundo problema que he identificado es la entidad no puede reiniciar las labores porque no se encuentra dentro de las funciones esenciales que el Estado ha reconocido que pueden continuar en ejecución dentro del Decreto Supremo 044. Recordemos que con posterioridad se ha incluido la Contraloría por el proceso de control simultáneo que se ha implementado, pero las Procuradurías no se encuentran dentro de las funciones esenciales de las entidades. ¿Quién va a impulsar o recibir las notificaciones para poder activar nuevamente los procesos? Y de esa forma no estaríamos violentando justamente los principios básicos del arbitraje. El tercer problema es que no hay mecanismos para recepcionar justamente las comunicaciones que envíen los centros. Las instituciones o las entidades a nivel nacional no todas poseen correo electrónico institucional. Y la confidencialidad de la información y la capacidad de los servidores para recibir la misma, es claro que existe un problema operativo y van a necesitar apoyarse en los diversos actores que puedan colaborar para que esto sea viable. Yo voy a agregar una más. ¿Qué pasa si se levanta, como se presume, el 11 de mayo, la inmovilización? ¿Todos vamos a poder reintegrarnos a nuestras labores? Obviamente que no. Y los que puedan, tampoco van a poder asistir a sus oficinas, entidades o empresas privadas, porque se necesita primero realizar los procesos de limpieza y desinfección. Es lógico, no es inmediato. Y no podemos perder de vista que este aspecto es muy importante. Dicho esto, y ya para finalizar, y no los quiero preocupar, pero vamos a ser optimistas, ¿a dónde nos lleva esta situación que se ha presentado y qué retos nos esperan? Obviamente los centros tienen que asumir nuevas responsabilidades para poder conducir y administrar sus procesos con mayor eficiencia y convertirnos en centros 4.0. El diagnóstico inicial nos va a dar dos caminos. El primero, yo ya tengo una clasificación y un estudio del estado de mis procesos. Y una vez dado esto, tengo que colaborar con las partes para que ellos puedan acoger estas modificaciones a sus reglas, porque ellos tienen que aceptarlas. Pero hay otro escenario. No debemos olvidar que los centros de arbitraje también son empresas. Muchos de ellos no están laborando, muchos de ellos no son autosostenibles económicamente y probablemente muchos de ellos no sobrevivan a esta crisis. Entonces tenemos que enfrentar un escenario en que probablemente el convenio arbitral sea inaplicable. ¿Y qué va a pasar en esa situación? Ya no existe centro de arbitraje. No sabemos quiénes podrían estar dentro de esta lista porque nuevamente no tenemos conocimiento de quiénes son los centros que actualmente administran procesos que ejercen controversias contra el Estado actualmente. El segundo paso viene a ser: trabajemos en convenios colaborativos para que nos permitan la continuidad. Y ahí me enfoco un poco en Perú Cámaras, que es un gremio. En la mayoría de los centros de arbitraje, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría, se sostiene o se respalda en cámaras de comercio. Ese puede ser el primer camino para poder identificarlos. Y que entre ellos puedan brindar servicios de continuidad que les permitan sobrevivir a la crisis que se está presentando. Los centros se van a convertir en facilitadores de herramientas tecnológicas. Y contrario a lo que dicen, esto no es reducción de costos. Definitivamente va a involucrar para aquellos que no iniciaron ese proceso de transformación una inversión mayor. ¿Qué duda acá? Se van a tener que desarrollar habilidades tecnológicas, los convenios con las entidades se van a tener que advertir e incorporar dentro de los mecanismos que podríamos seguir, porque las entidades no están en disposición de tener, primero, mecanismos o plataformas tecnológicas viables para un proceso virtual. Tampoco cuentan con información o la capacidad para recibir información escaneada. Entonces, eso es muy importante, nos convertiremos en facilitadores. Seguramente los protocolos que se emitan para estos procesos virtuales van a tener que ir modificándose, mejorándose continuamente. Porque esta no es una labor de ahora, esta va a ser una mejora continua, como lo hemos señalado inicialmente, y que nos va a permitir de alguna forma garantizar, o por lo menos estandarizar formatos que garanticen un control de calidad de los laudos que se expiden a través de la administración de los centros de arbitraje. Definitivamente nos va a llevar un trabajo mucho mayor al que actualmente se viene presentando. Esta es una situación que no se ha visto antes, y así lo recoge la nota informativa de la Cámara de Comercio de Lima.
a pesar de que ha salido con, obviamente, la mejor disposición de poder reactivar los procesos, también ha señalado que este proceso va a ser continuo y de mejora porque no se ha presentado antes. Finalmente, creo que los documentos de gestión deben adecuarse sin perjuicio de la aceptación de las partes y también establecer tablas especiales para gastos arbitrales de micro y pequeñas empresas que son las que se han visto mayormente golpeadas con la actual crisis. Es por lo que puedo comentar por ahora y seguramente en las preguntas podremos desarrollar un poco más. Gracias. Gracias, Ana María. Ahora, continuando con la exposición, Enrique Ames va a detallar un poco lo que es los aspectos del arbitraje. Enrique, buenas noches. Hola, Jorge. Y saludar por tu intermedio a Roger, a Ana Cristina, y saludar también a todas las personas interesadas en estos webinars que ya se han convertido en una buena costumbre, creo yo, que es un contexto, un escenario donde podemos intercambiar opiniones. El día de hoy voy a comentarles brevemente, obviamente por un tema de tiempo, la idea de qué es lo que ha sucedido en la coyuntura. Tenemos un estado de emergencia declarado por el gobierno peruano. En ese estado de emergencia, la consecuencia es qué es lo que pasa con las obras. Vale hacer la precisión que un país en general no avanza si no tiene obras. Si estas obras se encuentran paralizadas, y ahí hago la precisión del término paralizada, ahí creo que Ana Cristina puso a modo completo la pantalla, pero igual creo que me escuchan, ¿verdad? Sí, perfecto, las empresas se encuentran las obras se encuentran paralizadas y el tema es, ¿qué hago si yo soy un contratista que estoy ejecutando una obra y no puedo continuar con la misma? Entonces, yo tengo dos opciones. Entre las dos opciones que tengo sería una, pedir la suspensión ante la paralización, pues solicitar la suspensión, vale hacer la precisión que el requisito para que se dé una suspensión es que no exista responsabilidad, o exista una causal no atribuible a las partes por las cuales se vea impedido continuar con la ejecución de la obra. Por otro lado, tenemos lo que se conoce como, si me rechazan esta suspensión, vale hacer la precisión nuevamente que esta suspensión es por acuerdo de partes, no es un acto unilateral. Las partes, me voy a pegar un poquito porque justo son las 8 y todos están saludando por el tema de que salen a saludar por las 8 de la noche. Entonces, si yo decido suspender, debo tenerlo o solicitarlo dentro de un proceso, un proceso regulado en la ley, en el reglamento, dejar constancia de la situación que me trae como consecuencia el pedir la suspensión en el cuaderno de obras. Luego de esto, la entidad, el supervisor, tendría que pronunciarse, y finalmente habría un plazo para que esta entidad se pronuncie a favor o en contra de este pedido de suspensión. ¿Qué pasa si esa suspensión no se da? Entonces, este contratista tendría dos caminos. Uno, podría iniciar un arbitraje, u otro, podría pedir o intentar plantear una ampliación de plazo. Y en esa ampliación de plazo igual seguirá el mismo camino, pero en esta ampliación de plazo, ¿cuál es la diferencia, o la principal diferencia que yo entiendo o marco entre una suspensión y una paralización? Uno, que la suspensión es por acuerdo de ambas partes, entre una suspensión y una ampliación de plazo, y la ampliación de plazo no es otra cosa que un acto unilateral que el contratista se va a ver obligado a realizar debido a que no fue posible realizar esta suspensión. Vale hacer la predicción que una obra está compuesta, por ejemplo, en un tiempo, 300 días. Si se suspende, los 300 días siguen siendo 300 días, simplemente que las partes acuerdan que durante ese periodo no se va a contabilizar.
En cambio, una ampliación de plazo son los 300 días más 30 días, 50 días, 100 días, lo que requiera la parte, y ya la obra ya no pasa a ser una obra de 300 días, sino siempre y cuando sea aprobada ese pedido de ampliación de plazo. En mi ejemplo sería de 300, una duración de 330 días, 350, el tiempo que corresponde. Ahora, también, si ese pedido de ampliación de plazo no fuera aceptado, obviamente las entidades tienen toda la potestad de expresar su opinión en cada uno de los casos mencionados y no están obligadas a aceptar los pedidos. Ahora sí tendrían que tener en consideración el tema del costo-beneficio. ¿Qué tan rentable es aceptar una suspensión y qué tan rentable sería otorgar una ampliación? En un tema económico o en un tema de presupuestos, yo podría citar, hay una opinión, la opinión 190-2018 de la Dirección Técnica Normativa del OCE, en la que se señala claramente que en una suspensión la entidad debe asumir los costos mínimos. ¿Cuáles son los costos mínimos? En esta opinión se detalla el servicio de vigilancia. Otro costo mínimo podría ser el pago de algún tipo de seguro o eventualmente los costos de una renovación de una carta fianza. Por otro lado, ¿qué pasa si yo amplío el plazo? Si yo amplío el plazo o se otorga una ampliación de plazo, el contratista lo que va a pedir es costos adicionales. Entonces, por un tema de presupuesto, si me preguntan a mí, para la entidad sería conveniente llegar a un acuerdo de una suspensión. Obviamente, el acuerdo tendría que ser de ambas partes. En cambio, en una ampliación, el costo es mayor. Y esa ampliación de plazo también podría ser una materia arbitrable, claro que sí. Entonces, ante estos dos escenarios, suspender o ampliar, la entidad o el contratista evaluarán qué corresponde. Por otro lado, el artículo 3410 de nuestra ley de contrataciones señala que si no es posible otorgar una ampliación, si no es posible otorgar una adicional, las partes, el contratista con la entidad, pueden sentarse y conversar, dialogar y decir, mira, ¿cuál es el contexto actual? CAPECO, por ejemplo, la Cámara Peruana de la Construcción, ha presentado un proyecto al Ministerio de Salud, un proyecto de protocolo de salubridad. El Ministerio de Salud ha emitido ya emitió un decreto, una resolución ministerial, donde señala cuáles son las causales, o en todo caso, cuál es el protocolo a seguir por parte de, en este caso, todos los que tengan a cargo trabajadores. En este protocolo se señalan distintas cosas. Por ejemplo, el tema de la distancia, 1 metro de distancia. Eso significa que las personas que van a estar en obra, ejecutando, ya no van a producir lo mismo en el tiempo que tenían proyectado. Por otro lado, le traslada la obligación al empleador, tendría que hacerse una interpretación hasta qué punto la entidad se entiende como empleadora, o tendría que haber un protocolo específico sobre el tema de obras, hasta qué punto va a asumir los costos de evaluaciones por el COVID-19. O sea, ¿qué pasa si un grupo de empleados aparentemente está infectado? El empleador tendría que evaluar a estas personas. ¿Quién asume ese costo? El costo de las mascarillas, por un tema de sanitario, por el decreto supremo, la resolución ministerial que les he mencionado, tienen que reunir ciertas condiciones. Entonces, una mascarilla, yo debo usar mi mascarilla, debo tener distancia, mi productividad va a bajar, voy a necesitar más tiempo. El artículo 3410, el cual los invito a revisar, obviamente por el tiempo, no se puede ahondar mucho, me da la posibilidad que tanto la entidad como el contratista se sienten, dialoguen, conversen, y eventualmente, si es que existe una variación del precio en el presupuesto, podrían llegar a un acuerdo. ¿Quién lo hace o quién tiene la potestad para hacerlo? Según el 3410, el titular de la entidad. Entonces, tenemos un escenario confrontacional con la suspensión, que es un acuerdo,
con las ampliaciones de plazo, y eventualmente si fueran rechazadas estas, podemos ir a un arbitraje, y tenemos un escenario donde tanto la entidad como el contratista, de manera, una comunicación directa, pueden llegar a un acuerdo. Obviamente este acuerdo se tendría que materializar en una adenda, se tendría que variar por escrito, tendría que variarse o modificarse el contrato. Obviamente la realidad y la coyuntura, pese a que el marco normativo existe, ya en la realidad cada uno de las personas interesadas, o en todo caso las partes intervinientes, tanto la entidad, los representantes de la entidad como el contratista, tendrían que evaluar qué es lo más conveniente. ¿Ya? Entonces, por aquí vamos en esos temas: ampliaciones de plazo, suspensiones, que son efectos de una paralización. Y es lo que vivimos. El comunicado del OCE, el 005-20 de este año, señala la situación del estado de emergencia como una situación de fuerza mayor. ¿Qué es una situación de fuerza mayor? Obviamente es una situación extraordinaria, imprevisible, irresistible. Ya se está debatiendo hasta qué punto este comunicado resulta siendo vinculante para los tribunales arbitrales constituidos o los tribunales arbitrales que están por constituirse. Entonces, realmente es una situación, el estado de emergencia es una situación que amerite denominarse una situación de fuerza mayor. Ya cada tribunal tiene la potestad para ello. Esto es lo que por ahora les puedo decir. Agradecerles por su atención y vamos por la siguiente ronda. Bien, gracias, Enrique. Por el tema del tiempo, y como lo anunciamos al inicio del evento, la idea de estos conversatorios es dialogar con ustedes, que nos están escuchando, y agradecerles el tiempo que están con nosotros. Hay una primera pregunta, voy a ver si Ana, Luis, Roger están interesados en responderla. Carlos Javier pregunta, estimados, buenas noches, haciendo una analogía con la nota práctica del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, ¿creen que el OCE debe ser alguna similar? Es decir, sacar alguna nota práctica para fomentar la continuidad del arbitraje. ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguien quiere responder la pregunta? Ana Cristina. Sí. Gracias. Sí, hay que tener en cuenta que la nota práctica de la Cámara de Comercio de Lima ha establecido 4 supuestos para la continuidad de los procesos. Pero ha sido clara al señalar que las medidas que está disponiendo son una experiencia reciente, porque su reglamento le permite hacer ciertas precisiones, pero las reglas ya estaban contenidas en su reglamento. ¿Cuáles son los pasos que ha establecido la nota práctica? La forma en que se van a presentar las solicitudes de arbitraje. OCE también ha sacado un comunicado estableciendo un correo electrónico para incorporar el correo al cual deberán dirigirse las partes para la presentación de sus solicitudes, las mismas que serán evaluadas una vez que se incorporen a las actividades los funcionarios de la Dirección de Arbitraje. ¿Y cuál es la diferencia? Recordemos que para el trabajo remoto necesitamos plataformas que nos permitan conectarnos a un servidor que se encuentra en la empresa o en la entidad y que me permitan a mí poder visualizar la información que tengo en este repositorio. ¿Está en condiciones una entidad pública actualmente para poder continuar con las actividades? Aparentemente la evaluación de OCE ha sido que no. Por lo que lo único que han recogido en el comunicado esencialmente es la presentación de las solicitudes para no perjudicar los plazos de caducidad y para que puedan tener un avance al momento de evaluar la situación cuando se incorporen a sus labores. Y las notificaciones que se realizan, que también contienen nota de la Cámara de Comercio a las partes, así como las notificaciones a los árbitros vía electrónica, si bien es cierto, podría realizarse, pero para ello se necesitaría que las partes tuvieran la obligación de enviar la información, no a través de la mesa de partes, sino a través de un correo electrónico, significa una mesa de partes virtual. Y ello no ha podido ser habilitado todavía
por la cantidad de información que obviamente se va a presentar, y lo más importante, porque el reglamento del SNA, que son los procesos que administra OCE residualmente, no lo contiene así y no se le puede imponer una regla a la parte que ésta no haya consentido. Jorge, con tu venia, con la venia del panel. Hay una pregunta de Sandra que dice lo siguiente: OCE ha creado un nuevo formulario online para poder denunciar a aquellos árbitros que transgreden el código de ética. ¿Cuál es el alcance de este formulario? Bueno, acá vamos a hacer dos reflexiones. Tengamos en cuenta que sí, yo también he dado lectura de este formulario. Creo que en buena cuenta, con este formulario estamos ante un procedimiento sancionador online, porque dado lectura del anexo del código de ética, he estado visualizando la página, te permite llenar ese formulario, presentarlo vía online ante un correo electrónico, con lo cual se entendería que la parte interesada en iniciar este sancionador contra un árbitro, pues te estarías iniciando sin ningún tipo de inconveniente, porque el formulario te pide que tengas una estructura, nombres, cuáles son las causales en las cuales el árbitro ha infringido, motivación y cierto medio probatorio. Por lo menos pienso que un procedimiento sancionatorio por la infracción del código de ética no sería muy complejo. Y acá otra reflexión, ¿no? Si estamos dando una pauta que el OCE podría estar aceptando el inicio de un sancionatorio por la infracción del código de ética, ¿no podría hacer lo mismo con las recusaciones? Un centro de arbitraje podría poner un correo electrónico y las partes también podrían estar presentando sus recusaciones vía online. Creo que es importante no dejar de lado este instrumento que estableció el mismo OCE hace pocos días. Bien, gracias, Roger. Hay otra pregunta de Nancy Alba y se la traslado a Enrique. Leo la pregunta. ¿Se puede decir que en el proceso de elección de árbitros por los centros hay transparencia, sabiendo que estos centros tienen su propia norma para la elección y que estos son muy discrecionales? ¿Cuál es la opinión y la lectura que tienes, Enrique? Bueno, saludo a Nancy y te agradezco la pregunta. En realidad, el tema es muy subjetivo, muy subjetivo. Y por un tema de percepciones individuales, lo que siempre digo es, lo que necesariamente me parece correcto a mí, no necesariamente les va a parecer correcto a ustedes, y eso no significa que la postura que asumamos cada uno de nosotros sea mejor que la otra. Al respecto, una institución arbitral amerita ser regulada, y en esa regulación es un conjunto de pareceres, y esos pareceres traen como consecuencia que se establezcan ciertos criterios para evaluar a cada uno de los árbitros al momento que son designados. Entonces, simplemente tendría que finalizar diciendo que es una disposición de la institución arbitral, y como tal, las partes que se han sometido a esa institución arbitral, si están de acuerdo con la forma de cómo se transmite esa institución, continuar con esta institución en futuros contratos. Caso contrario, si han tenido una mala experiencia, el propio mercado va a traer como consecuencia que al momento de que señalen en su convenio arbitral la institución arbitral, ya no tomarán en consideración esta institución, teniendo en consideración lo que desde su visión hayan considerado que no es correcto. Bien, gracias. Hay otra pregunta que se está realizando mediante el Facebook Live, que la realiza Yadira Fernández, quien comenta y, bueno, pregunta, ¿qué ocurre en los casos donde la cláusula arbitral no menciona qué institución arbitral va a administrar el arbitraje? Entonces, ¿qué hacer en ese tipo de casos donde no se señala la institución arbitral que dice la ley de arbitraje al respecto? ¿O qué se podrían hacer en esas cláusulas de alguna manera patológicas, ¿no? ¿Quién se anima a responder la pregunta? Sí. Sí, A ver, Enrique.
Sí. No se peleen por contestar. El tema va en el sentido que, primero preguntar, sería interesante saber de qué año es este contrato. Vale hacer la aclaración en el sentido de que la norma o la ley, el reglamento de contrataciones ha tenido distintas modificaciones y consecuentemente un distinto tratamiento para cada una de las situaciones. A ver, si no se ha establecido una institución arbitral, por ejemplo, podría entenderse, dependiendo del año del contrato, que podrían irse al SNA del OCE. Actualmente el SNA del OCE ya no aceptan arbitrajes que tienen un monto tope. En todo caso, las partes podrían, por otro lado, acordar designar una institución arbitral posterior a esta cláusula patológica, que sería lo correcto en realidad. Yo, al no tener una institución arbitral clara, yo elijo a la Cámara de Comercio de Lima, presento mi solicitud, y en la Cámara de Comercio de Lima le va a trasladar a la contraparte. Si la contraparte acepta, automáticamente, más que aceptar, o expresa su opinión y dice, ya, yo estoy de acuerdo, me someto al reglamento de la Cámara de Comercio de Lima, sí, tendríamos un arbitraje que prospere en la Cámara de Comercio de Lima. En esa misma línea podría seguirse con cualquier otra institución arbitral, como la Católica, como el Colegio de Ingenieros, como ANCHAN, el SNA del OCE ya está restringido, pero más que nada, esa sería la solución que yo plantearía al momento de tener una cláusula patológica. Bien. ¿Me permites agregar solamente un punto adicional? Sí, claro. Sí, para complementar lo que decía Enrique, es importante efectivamente tener en cuenta el marco normativo, porque bajo la Ley de Contrataciones del Estado, recordemos que con la 30225 se señaló claramente, y me refiero al primer reglamento del año 2015, que cuando exista o no exista referencia a una institución arbitral, se debe entender que el arbitraje será institucional. Y ese reglamento señalaba que si no se señalaba o nombraba alguna institución, tendría que ser la institución de la jurisdicción. Pero esta norma se modificó, como ya lo han mencionado, con el 1341 y posteriormente con el 1444. Actualmente lo que se señala es que si no se cumplen o no se ha señalado expresamente que es un arbitraje ad hoc, será institucional. Y si es institucional y no se ha definido cuál, como dijo Enrique, efectivamente las partes podrán acordar en ese momento cuál será la institución que administrará el arbitraje. De ninguna forma puede ser ad hoc, y el arbitraje del SNA solamente es residual y de ninguna forma administra arbitrajes que superen las 10 unidades. Esa era la precisión. Jorge, Gracias. ¿me permites, por favor? Dale, rollo. Voy a dar una lectura de un comentario que me brinda varias reflexiones en forma breve de Marco. Dice, si el arbitraje por su naturaleza es más dinámico, ¿por qué no seguir y solo reservar aquellas actuaciones que requieran actuación presencial esencial? Porque suspenderlo todo, hasta el Poder Judicial ha dictado disposiciones para continuar los procesos judiciales. Bien, aquí es importante, como les comentaba, ver en qué estado se encuentra un proceso, ¿no? Si nos encontramos en etapa probatoria, me pongo como un supuesto, y se requiere la pericia, y el perito designado de parte o de oficio por el tribunal requiere los 10 tomos de un expediente de ingeniería, y no tiene este expediente, lógicamente que él va a estar imposibilitado de que pueda brindar esta pericia. Por lo tanto, esa audiencia pericial tendría sentido de que se lleve a cabo. Lo dejo ahí como un comentario. Vamos a ponernos en un supuesto, que nos encontremos en etapa de designación de árbitros y se encuentra constituido por un presidente designado por un centro de arbitraje. Se instala el proceso. La pregunta es, ¿cuántas empresas no se encuentran bajo el gran problema de no contar con fondos económicos porque la cadena de pagos ha sido detenida? Entonces, si me llega una liquidación de gastos y no lo puedo pagar, ahí dejo un poco esta gran posibilidad. La suspensión a pedido de parte, dado que está imposibilitado de pagar los honorarios, podría ser una causal de suspensión. En realidad, depende mucho de la estrategia que tengan las partes. Y si nos ponemos en la defensa de un contratista
que en teoría debería de analizar costo-beneficio y tener los recursos, quizás no es el momento más prudente para ingresar a un litigio arbitral, porque es muy oneroso. En realidad son muchos temas que se deberá de analizar, pero dejo esta reflexión. El Poder Judicial, con defectos y virtudes, está implementando muchas directivas, como los diversos centros de arbitraje, como lo comentaba Ana Cristina. Algunos centros de arbitraje de Lima y de provincias han establecido comunicados, pero tenemos muchos centros de arbitraje que no tienen comunicados, que no sabemos estos consejos directivos o consejos de arbitraje, pues, cómo están conformados y al gran reto que se están enfrentando. El tema es muy amplio, ¿no? Finalmente, me preocupa mucho porque, por llamarlo así, el mercado arbitral en general está paralizado. Centros de arbitraje que no pueden facturar, abogados que no pueden facturar, árbitros que no pueden estar cobrando sus horarios, peritos que no pueden brindar sus informes, y la pregunta es cuánto tiempo más vamos a paralizar esto, ¿no? Un mes más, 2 meses más, vamos a seguir un poco a la pauta que da el Estado, porque conforme se encuentran los incrementos de infección del COVID, posiblemente se puede ampliar esta cuarentena. En realidad es importante ya que los centros de arbitraje y las partes podamos asumir un rol muy importante a fin de que el arbitraje pueda continuar. Bien, Roger, solamente nos gustaría abordar todas las preguntas que hay en redes sociales y en esta plataforma, pero el tiempo en Zoom también es preciado, así que yo les pediría a cada uno de ustedes que hagamos una conclusión de la exposición en 3 minutos y cuáles son las reflexiones y sus impresiones sobre la continuidad y qué es lo que nos espera en los arbitrajes en contratación pública a raíz de este estado de emergencia y el COVID-19 que nos está manteniendo a la expectativa sobre un futuro un poco incierto. Tal vez cedamos la palabra a Ana Cristina, por favor. Qué caballero, estimado doctor. Quiero quedarme con 3 reflexiones finales. Primero, creo que es importante tener en cuenta que nada o ninguna medida puede ser improvisada. La planificación es la base de que la medida pueda surtir efectos. Y los centros tienen una obligación, la de actuar con diligencia debida y mitigar siendo proactivos. Bien es cierto que estamos inmovilizados o están inmovilizados la gran mayoría, pero eso no deja de lado que podamos planificar cómo y en la mejor oportunidad reactivar los procesos. La colaboración fundamental con las partes debe mantenerse ahora más que nunca. Y cualquier decisión que se adopte tiene que ser motivada. Es decir, tenemos que desarrollar el por qué se está advirtiendo la continuidad y cómo vamos a facilitar los servicios. Y si no, exponer por qué los servicios no van a poder continuar. Y esto es una situación que nos va a llevar seguramente a muchos debates en el futuro, porque es una situación no prevista, que los centros, habiendo cobrado por servicios, no puedan ejecutarlos con la idoneidad a la cual se comprometieron. Imagínense, no sabemos cuántos son. Va a ser un proceso progresivo, es cierto, el reinicio nos va a llevar un tiempo, creo que muchos ya están preparados, lo vemos con los comunicados que se vienen emitiendo, pero no dejemos de lado la finalidad del arbitraje. No por correr más rápido llegamos primero. Seamos serios en las decisiones que adoptemos y no perdamos de vista que en primer plano lo que las partes necesitan es una decisión justa y ejecutable, es decir, un laudo de calidad. Gracias a todos. Gracias. Roger, te agradecería tus conclusiones. Jorge, gracias. 2 mensajes puntuales, ¿no? Bueno, ya de la función de árbitro, los centros de arbitraje, dentro de las posibilidades, no cortar la comunicación, ¿no? Yo creo que los mensajes son importantes en diferentes plataformas, pero de alguna forma, dentro de lo posible,
tratar que las partes lleguen a un acuerdo. Y el segundo tema que es también preocupante para, ya sea para los árbitros o para las partes, es cuidar el debido proceso. Hay que ser bastante finos porque el límite va a ser establecido por las partes. Si las partes no establecen un acuerdo, es bien complicado que los tribunales puedan ejercer un competence, y si lo hacen también considero que deben de tener un sustento bastante motivado y en general, ¿no? Ana Cristina nos daba una cifra, creo, de 17.000 procesos arbitrales, y van a verdad, señores, se van a incrementar más arbitrajes. Y no solo eso, también se van a incrementar muchos recursos de anulación del laudo, así que es un momento que tenemos que todos reflexionar, ver los límites permitidos por ley y también dejar que los tribunales tengan el competence de manera amplia, porque si de alguna forma el tribunal se va a ver limitado, va a ser una forma de distorsionar el arbitraje y por otro lado no permitir que los tribunales den directrices a fin de que el arbitraje pueda estar avanzando. Me quedo con la reflexión que indicó Ana Cristina, ¿no? ¿Cuántos centros de arbitraje ya facturaron por todos los gastos arbitrales? ¿Y cuántas partes están esperando que se emita un laudo para que puedan ejercer su defensa de la mejor forma en una etapa posterior? Gracias, Jorge, Luis, Ana Cristina. Gracias, Roger. A ti, Roger. Enrique, te agradecería tus conclusiones, por favor. Sí, en realidad el contexto es la consecuencia de estas ampliaciones de plazo o de estas suspensiones. Si no hay suspensión, no hay acuerdo por suspensión, y no me otorgan la ampliación de plazo, va a ser un arbitraje. Yo les recomendaría que primero dejen sentados en el cuaderno de obra todas las situaciones por escrito. Si no tienen la oportunidad de hacerlo, no se basten en un exceso de confianza con enviar, no sé, ya, mensajes, háganlo por correo electrónico, preparen una carta, y esa carta, ese pedido, formalícenlo a través de un correo electrónico. La idea es que sea un correo electrónico donde se pueda realizar las notificaciones. Dejen sentado por escrito lo que ustedes quieren, porque cuando mañana más tarde, si no se llega a un acuerdo por la suspensión, no te otorgan la ampliación de plazo, va a haber un arbitraje. Y el tema del tribunal arbitral, todo lo que han mencionado mis colegas, se va a basar única y exclusivamente en la actividad que tú has tenido o que has tenido la oportunidad de realizar durante este tiempo. Entonces, apenas tengas una comunicación de la entidad rechazándote el pedido de ampliación de plazo, por ejemplo, debe quedarte claro que tú tienes 30 días hábiles, 30 días, no más, 30 días para iniciar un arbitraje. Por otro lado, me preguntaban la resolución ministerial 239-2020 del Ministerio de Salud. En ella se regula el protocolo de salud. Y finalmente, el tema de asumir un proceso arbitral que tenga una plataforma digital, por ejemplo, una mesa de partes digital, como lo ha planteado la Cámara de Comercio y otras. El OCE también ha establecido una mesa de partes, el SNA del OCE, una mesa de partes donde puedan ser ingresadas las demandas. En el SNA se arrancan los procesos con demandas. Y la evolución que se tiene con estas mesas de partes virtuales, ¿no? Entonces, me permite a las partes que desde cualquier parte del país, evitando tener contacto o del mundo, evitando tener contacto o mitigando el riesgo de tener este virus que está en todos lados, yo pueda presentar una solicitud y no me vea perjudicado con un plazo de caducidad. Eso se vienen muchas cosas. En realidad, en el mundo del arbitraje, la idea es estar preparados, y lo principal es estar preparados para las audiencias virtuales, y nosotros también, y todos los convocados están preparándose con la plataforma Zoom y con otras plataformas para lo que se viene. Es un tema de evolucionar y mejorar, ¿sí? Igual, muchas gracias, Jorge, a ti, Roger, a Ana Cristina, a todos los que nos han estado escuchando y acompañando, y un fuerte abrazo y esperando que todo mejore. Dios mediante todo mejore en el tema de salud, que el gobierno tome buenas decisiones y que todos nosotros, en la gran mayoría de los ciudadanos, seamos los beneficiados. Un abrazo a todos. Un abrazo para todos. Gracias nuevamente, Roger, Jorge, Luis. Gracias, gracias.
Y bueno, ya para despedirnos, solamente indicar que vamos a realizar y vamos a continuar con los eventos académicos mediante esta plataforma virtual, esperando contar con su presencia y participación activa. Y sin duda recojo lo que han mencionado mis colegas. Creo que la continuidad del arbitraje no va a depender mucho de más normas o más decretos de urgencia. Creo que depende de la voluntad de las partes y de todos los actores que estamos involucrados en el arbitraje, en cualquier tipo de arbitraje. La voluntad de continuar con los procesos de manera remota, desde casa, realizar las audiencias, usando plataformas digitales, creo que es el futuro y el presente de un arbitraje electrónico, que es algo que también vamos a hablar seguramente en otra ponencia, pero creo que sin duda debemos recoger una lección que nos debe dejar esta cuarentena, este estado de emergencia. Nuestra pregunta es, ¿qué rol queremos asumir a futuro ante otra pandemia? Dios no quiera, pero tenemos que estar preparados. ¿Un rol activo o un rol pasivo? Y creo que el rol activo va a depender mucho de cómo nos vamos a apostar por el tema de un arbitraje electrónico, actuaciones digitales y cómo el Estado y también los centros de arbitraje inviertan en el tema de digitalizar sus procesos. He tenido casos donde los centros de arbitraje exhortan a las partes y dicen, continuemos con el arbitraje. Y la respuesta de los procuradores es, no estamos preparados para continuar este arbitraje porque no tenemos los instrumentos digitales. Y efectivamente, la realidad puede ser crítica en Lima, pero cuando miramos en las provincias, la crisis es peor. Entonces creo que ya existe al día de hoy un gobierno digital, existe también la implementación de un sistema de gobierno digital, pero va a depender mucho de la cultura que tengamos para implementar y desarrollar esto a nivel de abogados, a nivel de árbitros, a nivel de procuradores, ¿no? Que esto sea una lección para prepararnos y creo que estoy seguro que unidos y afrontando de manera con empatía y con la mejor actitud que tengamos, vamos a superar esto y el arbitraje como justicia privada está dando nuevos estándares para resolver los conflictos. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias Roger, gracias Enrique, Ana Cristina, y encantados de aprender de ustedes y agradecerles su participación. Nos despedimos de todos nuestros amigos y seguramente por el chat les estaremos respondiendo a los que no pudimos. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense.